Buenos días, chiquis, bienvenidos a nuestra clase no presencial del área de biología. Vamos a continuar con el tema de sistema digestivo y los tipos de digestión. Hoy vamos a ver la digestión química y el resto de procesos. Quiero que tengan muy presente que la digestión química se realiza en la boca gracias a la enzima que está presente en la saliva, que es amilasa salivar, en el estómago, en el páncreas y en el intestino delgado. Allí en estos 4 órganos hay presencia de enzimas que me ayudan a la digestión química. Se estarán preguntando entonces qué es la digestión química. La digestión química consiste en transformar todos los alimentos en sustancias más asimilables para el intestino o para que vaya hacia el intestino mediante procesos químicos, es decir, mediante la ayuda de enzimas. ¿Qué quiere decir esto? Una vez que ya se haya realizado la digestión mecánica en la boca con los dientes, ¿cierto? Que me trituró y me formó esa masa amarillenta llamada bolo alimenticio. ¿Qué está haciendo la amilasa salivar o esa enzima que está en la saliva? Me está ayudando a separar y a transformar esos alimentos en sustancias más asimilables para mis células. Entonces va a bajar por el esófago, va a llegar al estómago, se va a seguir mezclando con jugos gástricos que tienen presencia de enzimas, y lo que van a hacer cada vez que se mezcle con estas enzimitas y con estos jugos gástricos es separar y separar y separar los alimentos cada vez en partículas más pequeñitas y más asimilables por mis células. Eso es una digestión química. Luego quiero que tengan presente que inicialmente vimos que es una digestión bucal, ¿cierto? Que inicia en la boca, por los dientes, por la saliva y por la lengua. Luego de que el bolo alimenticio se ha creado en la boca, ¿cierto? Que ya está humedecido, ¿qué hace la lengua? La lengua lo que me va a hacer es empujar el alimento para que ese bolo alimenticio pase por el esófago, que es ese tubo digestivo que conecta la boca con el estómago. Entonces el bolo alimenticio va a bajar, imaginémoslo por favor, va a bajar ese bolo alimenticio por nuestro esófago, ¿cierto? Y una vez baje por nuestro esófago, por nuestra faringe, va a llegar al estómago. En el estómago quiero que recuerden y que quiero que se imaginen en sus cabecitas que el estómago tiene como unas estrías, ¿cierto? El estómago por dentro no es liso, sino tiene como unos laberintos por dentro. Ahí eso se le llaman cardias. Entonces son como que el alimento empieza a pasar por un laberinto, y el estómago, recuerden que hacen un tipo de movimiento peristáltico, que es ese movimiento peristáltico en el que se expande y se contrae constantemente. ¿Para qué? Para que esa masa amarillenta llamada bolo alimenticio que vino de nuestra boca se mezcle con nuestros jugos gástricos y ahí empiece a ocurrir la digestión química. ¿Listo? Recuerden que el sistema digestivo cuenta con muchos órganos y glándulas especializadas en transformarme esos alimentos. Entonces, ese esófago, ¿cierto? Que es por donde pasó ese bolo alimenticio, que es un tubo muy musculoso, me va a llevar, es el canal, es como un puentecito que me lleva ese bolo alimenticio hacia el estómago. El estómago es como una bolsita, recuerden, donde hay jugos gástricos y es donde llega el bolo alimenticio. Entonces ahí se va a mezclar con todos esos juguitos gástricos que hay ahí. En el estómago aproximadamente se almacenan alimento de 3 a 6 horas y funciona como una batidora. Imaginemos que ustedes van a hacer una torta y agregan a un recipiente huevos, chips de chocolate, azúcar y harina y mantequilla. Y prenden la batidora y revuelven todo. Esa es como la principal función del estómago. Funciona como esa gran batidora que va a hacer que, gracias a sus estrías o sus cardias y a sus movimientos peristálticos, se van a contraer y relajar constantemente y me va a mezclar todo lo que llegó ahí y lo que inicialmente ingresó por la boca. Entonces, luego, pues digamos de que ya está en el estómago, de que ya se ha mezclado con esos jugos gástricos y con ciertas enzimitas que hay por ahí, como la pepsina, que aceleran como esa transformación de las proteínas que consumimos en nuestro alimento y eso. Entonces ahí quiero que imaginen y quiero que tengan muy presente que está ocurriendo digestión química. ¿Listo? Como ya les dije, esos jugos gástricos entonces me van a partir o me van a degradar el alimento en partículas más y más chiquitas.
Cuando ya está ahí en el estómago ese bolo alimenticio y se mezcló así como esa gran batidora que es ese estómago con todos los jugos gástricos, ya no va a ser bolo alimenticio, sino me va a formar o me formó como una papilla un poco más líquida, ¿cierto? Una sustancia un poco más líquida, un poco más blanca, y esa sustancia o esa papilla que me formó se llama quimo. ¿Listo? Entonces recuerden, en la boca se formó el bolo alimenticio, ¿cierto? Pero todavía seguían partículas de alimento grandes. Bajó por mi esófago, llegó al estómago y el estómago se empezó a mover rápidamente para mezclar todo el alimento que llegó ahí con jugos gástricos. Ese alimento ya se me volvió más y más líquido y a ese papilla o a ese líquido blanco se me llamó o se denominó quimo. Eso es lo que conocemos como digestión gástrica o estomacal. Básicamente ocurre en el estómago con ayuda del esófago. Luego de que ya se formó ese quimo, que es una sustancia más líquida que se me mezcló en el estómago, ¿cierto? Viene la gran digestión intestinal. Digamos que es el último paso de la digestión ya para que nuestros nutrientes hagan todo el proceso para nuestras células. Esta digestión intestinal es la que se considera de mayor importancia. ¿Por qué? Porque en ella se finaliza todo el proceso de la digestión para después dar inicio a la absorción de nutrientes. ¿Dónde me ocurre la digestión intestinal? Como su nombre lo indica, en el intestino delgado. El intestino delgado, quiero que lo imaginen y lo vean en la imagen, es un tubo, ¿cierto? Es un órgano muy tubular, de aproximadamente 5-6 metros y de longitud, y se aloja más abajito de la cavidad abdominal. ¿Listo? Las partes principales pues de este intestino, como lo vemos en la imagen, es el duodeno, que es como la parte principal, el yeyuno y el ileón. ¿Listo? Entonces quiero que tengan presente que cuando ese quimo, ese liquidito que llegó o que me formó el estómago gracias a que se me movió constantemente y se me mezcló con esas enzimas y con esos jugos gástricos, ese quimo, ¿cierto? Esa sustancia líquida va a empezar a bajar. Entonces va a empezar a moverse desde mi estómago hacia el resto de órganos involucrados en el sistema digestivo. Cuando el quimo pasa del estómago a algo que se llama el duodeno, que es la primera parte del intestino delgado, como lo nombra ahí, ese líquido, ¿cierto?, que se llama quimo, baja por el duodeno. Cuando baja el duodeno y llega al intestino, ya se ha convertido por esos movimientos peristálticos y por esas otras enzimas presentes en ese intestino, ya se me convierte en quilo. Básicamente, el quilo, ¿qué es? El quimo que se formó en el estómago pasó al duodeno, pasó al intestino, y cuando pasó al intestino ya no se llama quimo, sino se llama kilo. No se confundan con los nombres, no, digamos, traten de hacerse como cositas muy complicadas en su cabeza. Simplemente recuerden que el bolo alimenticio tenía partículas grandes, estaba en la boca, bajó por el esófago al estómago, el estómago me movió o se me movió mucho, se me mezcló con los jugos, se me convirtió ese bolo más líquido y se me llamó quimo, y luego ya se tenía que salir de ahí del estómago ese quimo, pasó al intestino delgado y ahí se llamó kilo, o se denominó como esa sustancia, ese líquido más y más lechoso, más líquido. Recuerden que aquí también ocurre fase mecánica o digestión mecánica. ¿Por qué? Porque se están llevando a cabo los movimientos de propulsión o movimientos peristálticos, que lo que hacen es separar y mezclar todos los alimentos para que ya podamos llevar a cabo el último paso. Y también ocurre fase química. ¿Por qué? Porque hay diferentes órganos que tienen glándulas que procesan o secretan enzimas, ¿cierto? Como en el intestino delgado, en el páncreas y en el hígado. Y que hacen que ayuda a que esas sustancias químicas me ayuden a separar más. Entonces recuerden que la digestión intestinal ocurre en el intestino delgado. Luego de que ya se ha formado ese kilo, ¿cierto?, y que atacó por muchas enzimas que se generaron en el páncreas y en el hígado, entonces ya digamos que estamos listos y preparados. ¿Para qué? Para seguir y continuar con nuestro proceso de nutrición.
En la absorción, digamos que ya acabamos el proceso de digestión. Luego de que ya mis partículas ya están bien separadas, ¿cierto? Viene el proceso o el tercer proceso que se llama absorción. En este proceso consiste en que el paso de nutrientes o sustancias nutritivas en esas partículas más y más chiquiticas desde el sistema digestivo hasta el sistema circulatorio. ¿Qué quiere decir? Es el paso de las sustancias que ya, digamos, en el kilo ya están separadas y gracias a esos movimientos ya se me separaron y ya son asimilables para que se puedan ir a recorrer todo mi cuerpo. Entonces, ¿qué va a pasar? Se van a absorber los nutrientes para que se vayan por el sistema circulatorio, es decir, por el torrente sanguíneo, y se vaya a todo mi cuerpo y alimente a todas mis células. Ese básicamente es el proceso de absorción. ¿Listo? Este proceso de absorción se realiza en la partecita, una de las partes del intestino delgado que se llama el yeyuno. Recuerden la imagen que estábamos viendo anteriormente. Entonces, finalmente, luego de que ya se han absorbido esos nutrientes, ¿cierto? Viene el último proceso de nuestra nutrición. Ese último proceso se llama eliminación de desechos tóxicos. Esa eliminación es cuando nosotros vamos a expulsar al exterior, ¿cierto? Todas esas sustancias de desecho que no se procesaron, que mi cuerpo no procesó, que mi cuerpo no convirtió en nutrientes porque no me servían y no fueron asimilables por mis células, pero necesito expulsarlas al exterior porque a mi cuerpo ya no le sirven. ¿Cómo las expulsamos al exterior? Mediante heces fecales o mediante la orina, ¿cierto? Entonces, ese proceso ocurre básicamente en el intestino grueso. Entonces, todas esas sustancias que no fueron digeridas pasan por este intestino grueso y se eliminan en las heces fecales, algo que conocemos como defecación. Quiero que observen la imagen y el intestino grueso pues tiene ayuda de varios órganos también, como el colon, como el recto y como el ano. Entonces aquí en este intestino grueso se está procesando todas las heces fecales, como lo vemos aquí en la imagen, hasta que finalmente van a ser desechadas. Esto básicamente es nuestro proceso de nutrición o el proceso digestivo en el ser humano. ¿Listo? Recuerden, entonces vamos a hacer un pequeño recorderis de cómo es ese proceso de digestión. Primero iniciamos con la ingestión, que es esa primera entrada en donde simplemente ingresan los alimentos. Abro mi boquita para ingresar los alimentos. Luego viene el segundo proceso llamado digestión, que ocurre en 3 etapas: la bucal, con los dientes, la lengua y la saliva, que me trituran y me forman el bolo alimenticio. La gástrica, que es por medio del esófago se va a bajar ese bolo alimenticio, me va a llegar al estómago y en el estómago se me va a empezar a mover como una gran batidora y se me va a mezclar con enzimas y jugos gástricos, formándome el quimo, una sustancia más líquida. Luego el quimo, ya que se forma en el estómago, sale para el intestino delgado y en el duodeno, o sea, en nuestra digestión intestinal, se va a formar el quilo, que es una sustancia mucho más líquida con nutrientes más asimilables o con partículas ya más asimilables. Luego de que está en el intestino delgado se van a ocurrir el proceso de absorción, entonces van a viajar los nutrientes que ya son asimilables, van a viajar por el torrente sanguíneo, por el sistema circulatorio, van a nutrir a mis células y todo lo que a mí ya no me sirve, ¿cierto? Todos esos desechos los voy a expulsar por eliminación. Nuestra actividad entonces con base a lo explicado en este video, ¿qué es? Entonces primero pues ustedes tienen que ver este video, tienen que copiar o tomar los apuntes, no es necesario que dibujen, simplemente que copien los apuntes y que esto lo tengan en su cuaderno. Luego de que ya hayan hecho eso, van a dibujar en su cuaderno, van a dibujar o imprimir y copiar y pegar o recortar el sistema digestivo y en él van a ubicar todas las partes involucradas del sistema digestivo: boca, dientes, lengua, esófago, faringe, estómago, páncreas, todo lo involucrado en todos los órganos involucrados en el sistema digestivo. Van a colocar sus partes y van a definir o van a escribir la función de la boca, el esófago, la faringe, estómago, hígado, páncreas y ambos intestinos, intestino delgado e intestino grueso. Van a hacerlo en su cuaderno con colores bien bonito, bien organizado, lo van a interiorizar y me van a enviar fotico de la evidencia por mensajes de Santillana.
¿Listo? Esa es nuestra actividad de hoy. No hay tarea, pero sí les recomiendo que estudien y repasen porque vamos a hacer una socialización la otra semana en nuestra clase. Cualquier duda o cualquier inquietud, chiquis, voy a estar presente en el foro, un foro de Santillana. Dios los bendiga. Chao, chao, chiquis.